Buenas tardes. A continuación hablaré sobre el siglo XVI y XVII en España. En el siglo XVI, España se convirtió en un gran imperio, se extendía por Europa y la recién descubierta América. Los reinados de Carlos I, 1516 a 1556, y Felipe II, 1556 a 1598, se caracterizaron por las continuas guerras encaminadas a mantener la hegemonía española y sostener la autoridad papal frente a las ideas reformistas surgidas en Alemania y en los Países Bajos. El Renacimiento. El Renacimiento se desarrolla en el siglo XVI y es un movimiento artístico y cultural que implica la nueva concepción del ser humano y de la vida, representado por el humanismo. El humanismo considera al hombre el centro de todas las cosas y reivindica el arte de Grecia y Roma como modelo de imitación. Durante el Renacimiento se instaura una actitud vitalista que invita al disfrute de la existencia. Se exaltan las capacidades humanas y surge un ideal personal que cultiva cualidades físicas e intelectuales. El cortesano renacentista domina las armas y las letras. Junto con el humanismo surgió una visión crítica hacia la Iglesia Católica. En primer lugar, el holandés Erasmo de Rotterdam propuso la libertad del espíritu. Más tarde, y de un modo más radical, el alemán Martín Lutero inició un movimiento reconocido como Reforma que desencadenó la división de la Iglesia Católica y protestante. La crisis española del siglo XVII. Durante este siglo toda Europa se enfrenta a una crisis debido a los cambios políticos y la recesión económica y las tensiones sociales. Los campesinos abandonan el campo para buscar trabajo en las ciudades, llenándolas de mendigos, pícaros y delincuentes. El siglo de oro español. En el siglo de oro español se produjeron varias obras literarias. Desde el siglo XV y durante el siglo de oro aparecieron obras de carácter narrativo, novela sentimental, novela pastoril, novela bizantina o de aventura, novela morisca, novela de caballería y novela picaresca. El barroco español. Originalmente la palabra barroco tenía un sentido despectivo y aludía al mal gusto y la proporción desmesurada. Sin embargo, se utilizó para nombrar un estilo artístico del siglo XVII, gracias a esa cualidad de exageración y de contraste. Frente al antropocentrismo renacentista, el barroco se caracteriza por una visión pesimista y escéptica y por una desconfianza profunda hacia la naturaleza humana. El arte se caracterizó por la opulencia y la brillantez. Se dan el antropocentrismo, el cultismo, la desmesurada y la opulencia. La literatura barroca se caracterizó por la búsqueda de lo nuevo y lo extraordinario, en la que se dan el culteranismo y el conceptismo. La poesía barroca no supuso una ruptura respecto a la lírica renacentista, sino más bien una evolución. Los temas reflejan las inquietudes de la época. Ahora vamos a mencionar a dos escritores. Luis de Góngora. En la obra de Luis de Góngora, de 1561 a 1627, se distinguen tradicionalmente dos tipos de poemas, que son los poemas populares y los poemas cultos. 2. Francisco de Quevedo y Villegas. El estilo de Quevedo revela un dominio magistral del lenguaje, en la que destacan tres grupos de composiciones: poemas amorosos, poemas morales y filosóficos, poemas satíricos y burlescos. Es frecuente encontrar algunas composiciones satíricas o burlescas que reflejaban el enfrentamiento entre Quevedo y Góngora, en el que cada uno expresaba su rivalidad hacia al otro. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el barroco español. El movimiento barroco surgió en un periodo de guerras entre católicos y protestantes que provocaron convulsión social. La literatura barroca se caracterizó por la búsqueda de lo nuevo y lo extraordinario, la transgresión a las normas clásicas, el gusto por lo desmesurado, el uso de contrastes y figuras literarias retorcidas. El culteranismo busca la belleza formal mediante el uso de cultismos y la creación de un lenguaje artificioso. El conceptismo se basa en el genio, son frecuentes la ironía, la paradoja, la caricatura, el doble sentido, el uso de la frase corta y el ritmo rápido. En la poesía se destacan tres tipos de composiciones. Número 1. Poemas amorosos. El autor acoge los motivos y formas petrarquistas para expresar una visión a la vez idealizada y desgarrada del amor. Poemas morales y filosóficos. Tratan en ellos cuestiones como el paso del tiempo, la fugacidad de la vida y la muerte. Número 3. Poemas satíticos y burlescos.
En esas composiciones los diversos aspectos de la sociedad del momento son objeto de una deformación caricaturesca. A continuación, mi compañero Daniel le seguirá hablando sobre este tema. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la prosa barroca o prosa didáctica. Favoreció los nuevos ideales del humanismo. El ensayo se convirtió en uno de los géneros literarios más empleados durante esa época. La crónica es un género histórico que surgió con el descubrimiento de América. Los cronistas relataron las experiencias vividas durante la conquista desde un punto de vista personal. Entre sus representantes están Bernal Díaz del Castillo, con la verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España, y Fray Bartolomé de las Casas, con brevísima relación de la destrucción de las Indias Occidentales. Algunas características de la Comedia Nacional sería división de la obra en 3 actos o jornadas frente a los 5 del teatro clásico, también mezcla de elementos trágicos y cómicos, y otra sería métrica adaptada a las situaciones según circunstancias dramáticas. La fórmula teatral de Lope de Vega fue seguida por otros dramaturgos, por ejemplo Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Gracias.